Jueves 6 de septiembre de 2018, bienvenidos a la redacción abierta, 7 en punto de la tarde, van a estar ustedes junto conmigo, yo con ustedes, hasta las 8:30 de la tarde, hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Ya saben, a partir de ahora vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, pues hasta las 12 de la noche, que es a la hora que acaba el gato al agua. Tenemos un programa, yo creo que interesante, les va a interesar porque vamos a abordar un asunto que ha sido polémico, ha sido controvertido durante los últimos días. Tiene que ver con aquel monólogo de un humorista de nombre Albert Bodegas, no sé si les suena, un monólogo que hizo en el que, en fin, hacía algunos chistes sobre los gitanos. Y resulta que el colectivo gitano pues se ha enfadado mucho hasta el punto de que han enviado más de 400 amenazas de muerte al humorista Albert Bodegas. Bueno, pues vamos a tener en este mismo plató a Toni Antonio, que es el presidente de la Asociación de Humoristas Españoles. Él va, obviamente, y tal y como habrán podido ustedes sospechar, va a defender al humorista Albert Bodegas y va a defender lo que él interpreta que deben ser los límites del humor, que no son otros que los más extensos posibles. Y vamos a tener también vía telefónica, vía Skype, al presidente de la Sociedad Gitana Española. Él responde al nombre de Sinaí Jiménez, es gallego, es gitano y entiendo yo que a tenor de las declaraciones que viene haciendo este hombre en los últimos días, que viene haciendo Sinaí Jiménez, pues está bastante enfadado con el monólogo de Albert Bodegas, un monólogo que ha calificado de racista. Luego vamos a tener un poquito más tarde a Iván Vélez, ya saben ustedes, arquitecto, historiador y autor de una bibliografía que ya va siendo amplia sobre la leyenda negra. Su último libro es El mito de Cortés y su libro anterior es La leyenda negra, o sobre la leyenda negra, por mejor decir. Hoy viene a hablarnos es además el director de la Fundación de Naes, viene a hablarnos sobre actualidad política, sobre franquismo, sobre una conspiración que se produjo en los finales de los años 60 en España, que nos va a explicar él, va a arrojar un poquito de luz sobre aquel hecho. Trata sobre una reunión, varias reuniones, en realidad una sucesión de reuniones que se produjo en una localidad catalana del interior, ya digo, a finales de los 60, entre diferentes intelectuales españoles de todas las tendencias. Una reunión teóricamente auspiciada por los servicios de inteligencia norteamericanos y una reunión nada más y nada menos en la que se trazó, según nos contará Iván Vélez, algunas de las pautas en las que se basaría luego, algunos años después, la transición española y la Constitución del 78. Yo creo que va a ser interesante que hablemos de eso. También hablaremos de la presencia del presidente de la Fundación de Naes, de Iván Vélez, en la próxima manifestación el próximo domingo en Barcelona. Y vamos a hablar también sobre la leyenda negra, sobre el asunto del que Iván Vélez es un experto. Antes de nada, sin embargo, me gustaría dar a conocer una noticia que ya sé que no estamos en la sección de las noticias positivas con Adrián Arzuaga, saben ustedes que se produce los miércoles, pero no quería que ustedes dejaran de conocerla. Se trata de una localidad conquense, una localidad manchega, de nombre Laguna del Marquesado, que ha sido pionera, con solo 50 habitantes, en tener una calle, ahí están viendo ustedes la localidad, una calle dedicada a mis abuelos, calle a mis abuelos. ¿Qué les parece? La iniciativa ha sido promovida por El Pozo Alimentación para homenajear a nuestros mayores. La bella población manchega de Laguna del Marquesado, repito, una localidad muy pequeñita, ubicada en la Serranía Oriental de Cuenca, ya cuenta con la primera calle dedicada a los abuelos de España. Sus 50 habitantes, espoleados por los muchos vecinos que se vuelven para pasar las vacaciones durante el verano, han llevado a la práctica la iniciativa promovida por El Pozo Alimentación de homenajear a nuestros mayores. Se trata de un emotivo acto en el que han participado todos los habitantes y veraneantes de la población para ensalzar la figura de los abuelos y su papel determinante en el desarrollo y evolución de nuestra sociedad. Qué importantes han sido nuestros abuelos durante la última crisis económica, ¿eh? No me negarán ustedes que no han jugado un papel fundamental, a veces en lo material, económico, pero también a la hora de hacerse cargo en muchas ocasiones de los niños, de los hijos, de los nietos. Durante el transcurso del evento, El Pozo ha regalado 2 placas a las personas de más edad de la localidad con sus nombres y el evento ha concluido con la degustación de sus productos, de los productos del Pozo.
En concreto, la compañía desarrolló una emotiva campaña online en la que han participado 2.068 personas, quienes con sus votos han elegido el municipio de España donde les gustaría que hubiera una calle dedicada a los abuelos. La iniciativa se difundió a través de un audiovisual visionado por más de 500.000 de personas, ojo, en el que se refleja el importante rol que juegan los abuelos dentro de la familia y el apoyo y cariño incondicional que demuestran a diario, especialmente la educación y el cuidado de los nietos, tal y como yo les decía. Por todo lo que hacen y han hecho por nosotros, concluye la pieza, los abuelos se merecen una calle. El Pozo Alimentación agradece el gran afecto y recibimiento que el pueblo de Laguna del Marquesado ha tenido con esta iniciativa al demostrar desde un primer momento su compromiso con las personas mayores. Ahí están viendo ustedes muchas de esas personas mayores de la localidad conquense de Laguna del Marquesado. Tras la colocación de la primera calle, le seguirá la más de una decena de municipios que han decidido colocar el nombre de una calle a los abuelos a raíz de la iniciativa desarrollada por el Pozo Alimentación de honrar esta figura en nuestro país. Es decir, que no va a ser esta localidad manchega la única en nuestro país que cuente con una calle a los abuelos. Laguna del Marquesado es una población de gran belleza serrana. El nombre del municipio alude a la laguna de agua dulce que hay sobre los montes que domina el pueblo. El casco urbano se encuentra en torno a un cerro llamado de las Cabras. El conjunto tiene una calidad ambiental muy estimable. La celebración de este evento ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas patronales que se celebran en honor a San Bartolomé. Decir también que el Pozo Alimentación, además de satisfacer las necesidades con sus productos, tiene un papel activo en la sociedad, al crear, en este caso, debates sobre cuestiones que nos afectan a todos y promoviendo iniciativas como la calle de mis abuelos, esta de la que les hablo, para conseguir una sociedad mejor. Un compromiso que trasciende lo simbólico de esta campaña, ya que a través de ella se han destinado los beneficios en la venta de placas en la web oficial, la calle de misabuelos.elpozo.com, a una iniciativa solidaria con gran aceptación ciudadana y ejemplar trabajo por la comunidad como es Cáritas. Repito cuál es la web oficial, es www.calledemisabuelos.elpozo.com y ya saben ustedes que a través de esta web se han destinado los beneficios en la venta de placas a una iniciativa solidaria con gran aceptación ciudadana y ejemplar, como es el caso, repito, de Cáritas. Quiero que os animéis y que entre todos, pues, así buena fiesta a todos y hasta la próxima. Gracias. Político, no la miseria, yo voy a misa. Por habernos permitido estar todos hoy aquí, inaugurando la primera calle, por lo que me han comentado, dedicada a las personas mayores. Provincial, sois el orgullo de la provincia. Con 93, 94 años, sois los más veteranos del lugar, pero no solo vosotros. Quesado siga teniendo habitantes, siga teniendo vida. Así que gracias y enhorabuena. Gracias a todos. Ahora a continuación vamos a pasar a la plaza donde hemos preparado una pequeña degustación y... Uno, dos, tres, cuatro. No, no, lo sabes. ¿Ya? Es que está solete, ¿eh? Mira, yo que estoy afónico y usted sordo, pues que... Puedo ir, no estoy sordo, fíjate. Cómetelo, cómetelo. ¿Eso es privado? Nada, mientras
mientras que quede morteruelo da abasto a cortar jamón. En el momento que se acabe el morteruelo ya no da abasto. Y no comas, te coge, pero no comas. Sigo insistiendo. ¿Me llevas tú? A lo mejor ponen algo o no sabemos. Claro. Yo creo que los digitales de Cuenca seguro que lo ponen en el vídeo. Ahí, mira. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que quema? Lo quema, no. En primer lugar, agradecer la iniciativa del Pozo para conmemorar a nuestros abuelos y a las personas mayores, un gesto muy bonito. De igual modo, agradecer al alcalde de Laguna del Marquesado, Pepe, el habernos invitado a la institución provincial, a la Diputación Provincial, para acompañarlos en este día. Y pues es un placer y un orgullo para esta institución el que un pueblo como Laguna del Marquesado, un pueblo pequeño, haya sido el más votado para celebrar hoy aquí este acto y para honrar a nuestros abuelos. Una prueba de que cuando un pueblo pequeño como Laguna del Marquesado quiere y lucha, puede conseguir cosas bastante importantes. Y también una lucha contra la despoblación que también la institución provincial y la Diputación Provincial estamos luchando día a día, invirtiendo en nuestros municipios y en municipios como Laguna del Marquesado y la Serranía Alta, Media y Baja. Pues nada, que estamos de fiesta, estamos empezando la fiesta del pueblo, que mañana es el patrón, San Bartolomé, y hoy hemos empezado con este bonito acto de esta celebración, de ponerle a una calle el nombre de calle de mis abuelos, que es la primera vez que se hace en España esto, que nos lo hacen los del Pozo Alimentación. Gracias a ellos se ha celebrado y son los promotores de toda esta fiesta. Y nosotros pues estamos muy contentos porque lo hacemos pues en homenaje a los más mayores, reconociendo los años que tienen, el empeño que ponen por que los pueblos continúen, porque no se terminen, que sigan teniendo población, y ellos pues aguantan aquí todo el año, inviernos duros y crudos, y estamos pues reconociéndoles lo que ellos están aguantando en este pueblo y en los demás para que sigan existiendo. Perfecto. Mejor que Para el Pozo Alimentación es un gran día por poder celebrar la colocación de la primera calle de mis abuelos de España, en Laguna del Marquesado. Su población ha decidido que sea aquí donde realicemos el primer homenaje dedicado a los abuelos, una figura clave para el desarrollo de la sociedad, gracias al papel fundamental que desempeñan en el cuidado y en la educación de nuestros hijos. ¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía, son las 7:20 y tal y como les había prometido vamos a hablar sobre un asunto polémico, controvertido, que la semana pasada dio mucho de sí. Se hicieron eco todos los medios de comunicación y ocupó mucho espacio en las entrevistas, en los programas matinales, tertulias de radio, etcétera, etcétera, etcétera. El debate no es otro que los límites del humor, dónde están, dónde colocarlos. Y para ello tenemos a Tony Antonio en el plató de Intereconomía, de la redacción abierta de Intereconomía. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros y con tus televidentes. Es un placer que estés aquí con nosotros. Tony Antonio es el presidente de la Asociación de Humorismos Español. Bueno, Tony, en primer lugar, vamos a contextualizar. El presidente de la Asociación de Humorismos Español. Tú, del humorismo. Del humorismo. Sí, porque así abarcamos a todos los humoristas, a todo el que tenga sentido del humor, no solamente profesionales. ¿Y es una asociación que tiene mucho tiempo?
Pues la fundé en 2006, pero con grandes compañeros. Te puedo decir que el vicepresidente primero es Bigote Rocel, el segundo es Félix el Gato, ahí está Manolo Rollo, ahí están los Morancos, Mari Carmen Sus Muñecos, Esteso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos cantidad de profesionales unidos para hacer sin ánimo de lucro el bien. ¿Y cómo podemos hacer el bien? Llevando el humor a la gente. Vamos a los hospitales, vamos a las cárceles. Ahora estamos haciendo, habrás visto también la noticia, preparando un monumento a Chiquito de la Calzada, y somos nosotros los que hemos hecho esa noticia y estamos en todos los medios preparando ese monumento. ¿No? ¿Donde... la idea sería ponerlo en Málaga, pero ahora mismo me estaban llamando, lo quieren también en Leganés, lo quieren... Entonces yo ayer mismo dije en otro medio de comunicación, ojalá llenemos España de figuritas o de estatuas de bronce de Chiquito de la Calzada, porque Chiquito de la Calzada es un hombre que le quería toda España y tú cuando le veas te vas a reír. Entonces ojalá podamos poner 5, 6, 7, 8 en toda España, todo el que quiera, y siempre que haya sponsor y patrocinadores, allí pondremos una estatua de Chiquito. ¿Le conociste personalmente? Sí, trabajé 3 años con él en la COPE, con Antonio Herrero, hasta que falleció Antonio Herrero. Él hacía los chistes y yo hacía las imitaciones. Los radioñecos de Antonio Herrero los hacía yo. ¿A quién sabes imitar? A muchos. Habría imitado más de 300 personajes. ¿A más de 300 personajes? Sí, lo que pasa es que se te mueren y te da mucha pena, hombre. Sí. Cuando se te mueren, yo empecé imitando, cuando tú no habías nacido, pues a Roy de la Fuente, Alfonso Sánchez, a Pérez de Tudela, José Legrá, van desapareciendo. ¿Rodríguez de la Fuente? Sí, yo con ese gané un primer premio en Televisión Española cuando decía eso. Queridos amigos, el lobo es su rival, con unos grandes incisivos que clava en su presa. Entonces, entre 60 o 70, yo tenía 19 años, gané mi primer premio y ahí dije, pues anda, no lo debo hacer tan mal, voy a dedicarme a esto. Y llevo 44 años de humorista. O sea que... Y ahora es el presidente de la Asociación del Humorismo Español. Si te parece, vamos a que nuestros espectadores vean, entiendo que muchos de ustedes ya lo habrán visto, pero otros muchos no, porque es un monólogo que, en fin, estaba circulando por internet, lo hemos rescatado. Y es un monólogo, como digo, de Robert Bodegas, que es un humorista que ha sido guionista de televisión, y en un momento dado en ese monólogo alude a los gitanos, de una serie de pautas y comportamientos sociales que se supone que sigue la etnia gitana. Ya digo, es un monólogo, esta parte del monólogo, que es la dedicada a los gitanos, que dura aproximadamente 2 minutos, ha sentado muy mal a los gitanos. ¿El motivo? Juzguen ustedes mismos. No tenemos eso, ¿no? O sea, lo único que tenemos así parecido en cuanto a que una raza es más poderosa que otra son los gitanos, ¿vale? Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos, ¿vale? O sea, yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele y desde hace unos años, cada vez que alguien escribe un chiste de gitanos, pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, y pidiendo que no se hiciese eso más, ¿no? Y entonces ya no se hacen, ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele, ¿vale? Y me parece bien, o sea, ellos han pedido que no hagamos chistes y lo estamos cumpliendo, nosotros hemos pedido que vivan acordes a nuestras normas sociales y ellos supongo que necesitan tiempo. Pero... Gracias, pero eso, tranquilos que no voy a ser yo el que rompa esta tregua, ¿vale? Lo que sí he pensado es que yo no voy a hacer chistes de gitanos, pero sí he pensado que yo como payo puedo hacer chistes de payos, puedo reírme de las cositas que tenemos los payos, ¿no? Y entonces, si me lo permitís, pues os voy a contar unos chistes de payos, ¿vale? Mirad, esto es un payo que va conduciendo, lo para la Guardia Civil y nada, tiene la ITV, el seguro, el coche es suyo. Continúe, le dice. Voy a contar otro, ¿vale? Esto es un payo que va por un polígono por la mañana y no vende droga. Entra ahí, hay una empresa, el tío se mete, está ahí 8 o 9 horas, acaba, coge el metro, vuelve a casa. Uno más, vale, el último. Esto es un payo que el día de su boda no le mete un pañuelo por el coño a su mujer, no. Y de hecho espera que tenga algo más de 13 años para casarse. Este era el último. Gracias. De Robert Bodegas. Y
aún no hemos empezado a debatir, pero me gustaría, Sinaí, que nos explicaras cuál es tu versión. Por lo que hemos escuchado y por lo que te hemos leído en los últimos días, has sido muy hostil a Robert Bodegas y has sido muy crítico con ese monólogo, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver. Desde el año 2015 hubo una modificación de la ley, concretamente en el apartado 510, que deja claramente, bueno, digamos que es algo que se luchó y se promovió para intentar que de alguna manera pues intentar acabar con todo este tipo de actitudes de racismo, de odio, de discriminación, de violencia y bueno, con aquellas aquellos movimientos, bien tanto sea de humor como de cualquier otra índole, que fomenten de forma directa o indirecta el odio, la discriminación o, en este caso, el racismo. Sinaí, ¿me escuchas? Sinaí, ¿me escuchas? Vale. Hemos tenido un problema, como habrán podido ustedes comprobar, con Sinaí Jiménez. Se ha cortado la llamada. Le pido a mis compañeros que me quiten el audio, efectivamente, porque si no es un lío. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Sinaí Jiménez, pero ya, a ver, creo que ya la tenemos. Entendemos que actitudes negativas lo hay en todos los sectores y en todos los movimientos sociales, en todos los colectivos, bueno, y en toda la sociedad en general, ¿no? Pero los problemas y las dificultades y las actitudes, digamos, no normales son, bueno, pues cometidas por personas con nombres y apellidos, no por colectivos ni por etnias, ¿no? Sin embargo, el señor Bodegas lo que ha intentado es, de cosas puntuales, intentar generalizar con toda la sociedad gitana española, que aproximadamente somos 1 millón en España, intentar, digamos, bueno, pues intentar confundir a la sociedad, dando a entender que toda la sociedad gitana, más o menos, estamos dentro de lo que es esos estereotipos, ¿no? Está fomentando unos estereotipos y estaba fomentando, pues, digamos, bueno, pues el racismo y la discriminación sin ningún tipo de duda. Sinaí, me gustaría que escuchara la opinión de Toni Antonio. Ya le digo, es el presidente del humorismo español. Toni, ¿estás de acuerdo en que este tipo de monólogos, este tipo de chistes promueven el racismo y la xenofobia? Pues en parte no y en parte también, sí. Yo creo que lo más importante es que el humor tiene que estar por encima de todo. Y luego está la autocensura. Robert Bodegas ha pedido disculpas y el sentido del humor yo creo que es lo que más hace falta en este país. Entonces él ha intentado hacer reír. A lo mejor se ha equivocado, según la raza gitana. Pues yo lo entiendo, a lo mejor la autocensura no se ha visto bien el guión, pero una vez que ha pedido disculpas, una vez que todo el mundo ya ha pasado un tiempo, yo creo que hay que perdonarle, hay que disculparle. Robert Bodegas no creo que vuelva a hacer nada de esto y sabes que en España se quiere mucho a la raza gitana, que hay una concordia tremenda y hay cosas mucho más dolorosas y más peligrosas ahora mismo en este país que un monólogo de un humorista. Yo defiendo al humorista, la libertad de expresión, pero también la autocensura. Pienso que yo personalmente, a lo mejor no hubiese hecho este monólogo, por supuesto que no, pero toda la vida sabes que también se han montado chistes de gitanos, de guardias civiles y nunca ha habido nada. Es que ahora es muy difícil hacer humor, es que en cuanto que te pasas un poquito la raya, ¿dónde está? Antes sabías, cuando yo empecé el humor, que yo empecé en el 75, sabías que no podías meterte ni con Franco, ni con la bandera, ni con el régimen, ni con la religión, pero lo demás podías tocarlo, pero dices, esa suegra que no sé qué, y resulta que el colectivo de suegras se mete. Yo pido desde aquí también, como presidente de Asumes, a la que no pertenece Robert Bodegas, pero sí, también en nombre de los humoristas pido perdón, porque de vez en cuando también pues nos pasamos todos en sí, porque el humor es muy difícil, y ellos lo tienen que entender, porque además convivimos mucho en el humor. O sea, yo tengo el ejemplo de Pepe Carabias. Pepe Carabias pertenece a nuestra asociación. El personaje de gitano que hacía con cruz y raya no es que sea celebrado, es que le han dado premios, es que le paran por la calle y le dan la enhorabuena, le dicen que gracias. O sea, depende un poquito, y yo creo que sí, que a lo mejor Robert pues no ha estado fino en ese momento, ¿verdad? Sí, efectivamente, es que depende el humor. Es decir, hay un humor sano, que nosotros llamamos sano y, bueno, limpio, blanco, que lo han hecho toda la vida y que nosotros también nos hemos echado nuestras risas, pero lógicamente hay humor que nosotros consideramos humor negro, que de alguna manera pues tiene que haber unos límites. Es decir, tú no puedes faltar de estas formas
a las niñas menores de 13 años, porque es grave. En primer lugar, ya hay algo de machismo en todo ese mensaje, ¿no? Aparte de lo otro, todo lo que os he mencionado. Es decir, hablar de las formas violentas que ha hablado, diciendo que a una niña de 13 años, con perdón de la palabra, porque a mí, sinceramente, decir esa palabra no me cae bien. Decir lo que ha dicho de las niñas de 13 años, hombre, en los años 70, en los años 80 eso podía ocurrir, pero en los años, estamos en pleno siglo XXI, la verdad que las muchachas gitanas están muy orgullosas de casarse por el rito del pañuelo, por la cultura gitana, pero no se casan con 13 años. Se casan con 18, con 20, después de que salen de las escuelas y que terminan sus estudios. Antiguamente esto podía ocurrir, como ha ocurrido también en el mundo payo, porque yo conozco a muchas personas no gitanas que se han casado con 13 o 14 años. Entonces, o más que casarse, pues se han juntado pues se han hecho matrimonio de convivencia, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que el Código Penal las recoge, que nosotros entendemos y comprendemos que Robert Bodega pidió perdón, nosotros también estamos muy agradecidos de ese perdón, pero como usted comprenderá, nosotros si retiramos una denuncia que hemos interpuesto y que toda la sociedad se ha sentido amparada en esa denuncia y protegida, digamos, en esa denuncia, es un arma de doble filo, porque si retiramos la denuncia ahora porque ha pedido perdón, mañana también lo puede hacer otro que no sea conocido, un homólogo, una persona, en este caso, que trabaje en el tema del humor o que trabaje en cualquier otra actividad que no sea conocido, como no era Robert Bodegas, pues que de alguna manera quiera hacerse famoso a cuenta de este tipo de espectáculos y que utilice a la sociedad gitana española para ser conocido. Mañana, señor Jiménez, sí, cómo no. me escucha. Con respecto a las amenazas de muerte, dice Robert Bodegas que han sido más de 400 amenazas de muerte, te voy a pegar una paliza por la calle, cuando te vea te rajo, todas estas cosas, entiendo que usted también las lamenta y las critica y las condena, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros públicamente ya lo hemos hecho. De todas maneras hemos condenado ese tipo de actitudes y vuelvo a repetir lo mismo, es decir, nosotros entendemos que Robert Bodega ha pedido perdón y bueno, muy bien, ¿no? Pero tenemos que seguir manteniendo la denuncia porque mañana otro puede hacer lo mismo y después si pide perdón le retiramos la denuncia y vamos a estar así toda la vida, ¿no? Entonces creemos que es bueno mantener la denuncia porque aquí en España hay aproximadamente 1 millón de gitanos y el 99.6% se han sentido representados con la denuncia. Y esas supuestas amenazas de muerte representan un 0,4%, que no obstante son amenazas que han sido vertidas supuestamente, que nosotros no tenemos conocimiento, lógicamente, a no ser que por lo que ha dicho el señor Bodegas, esas amenazas han sido emitidas por vía redes sociales. Ustedes saben que muchas personas que están en redes sociales a lo mejor se pasan por gitanos y no son gitanos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no obstante, nosotros hemos condenado cualquier tipo de violencia que no sea la vía judicial. Bueno, pues Sinaí Jiménez, muchas gracias por atendernos y veremos en qué queda esa denuncia, ya nos informará. Sinaí, yo como humorista y presidente de los humoristas te digo que lo mejor que hay en el mundo es el sentido del humor y vuestro pueblo lo tiene muchísimo. Yo no os puedo dar consejo, pero sí me gustaría que igual que él ha pedido perdón y los que le han amenazado de muerte lo han pedido, caramba, que os deis la mano, que os vuelva a pedir perdón y os toméis un vinito, porque el humor está por encima de todo esto. Él se ha podido pasar, pero si tiene 500 amenazas de muerte, alguien se ha pasado también. Un abrazo, Sinaí. Bueno, pues eso, yo vuelvo a repetir, las amenazas de muerte supuestamente han sido vertidas por internet, por redes sociales, desconocemos si son ciertas o no, es lo que ha dicho él. Lo que sí es cierto que lo que él ha hecho de forma pública en un escenario, eso está confirmado al 100% porque hay vídeo y tenemos los vídeos grabados. Por lo tanto, lo que él ha hecho nosotros podemos certificar que sí es cierto porque todo el mundo lo ha visto, y lo que él dice nadie puede certificar que sea cierto porque nadie lo ha visto. Por lo tanto, la realidad es que el 99.6% de la sociedad española se ha sentido representado y han actuado dentro de la normalidad constitucional, que es la denuncia en los tribunales y que lógicamente se aplique el artículo 510. Que después se le ha pedido perdón es un atenuante a la hora de rebajar la supuesta condena. Muy bien, Sinaí, pues lo dicho, un placer, gracias por contactar con Intereconomía y estaremos atentos al discurrir de esa y tengo que decir que respetamos y nos gusta todo el tema del humor y
todas las personas que trabajan en ese mundo los consideramos profesionales y no tenemos nada contra el humor y contra los humoristas, simplemente tenemos un problema con una persona concreta con nombres y apellidos. Queda claro. Sinaí, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, Toni, decías algo que me ha interesado mucho, y es que antes se podía hacer humor, bueno, durante el régimen había ciertos aspectos, la religión, la cruz, Dios, la bandera, Franco, etcétera. No, El no ejército, sí, o sea, 4 cosas. Pero ahora, ahora estando en democracia, parece paradójico. Estando en democracia parece que hay menos libertad a la hora de hacer humor, ¿no? Sí, o sea, es que los humoristas a veces nos pasamos ya dando cuenta. Yo me acuerdo cuando yo era un crío, yo empezaba en esto, yo llegaba a los pueblos y decía que en todos los pueblos hay un tonto, en todos los pueblos hay un tonto y hay un alcalde. Hay un pueblo que coinciden los 2 cargos en la misma persona. Hasta que me dijo mi manager un día, ¿qué ha dicho el alcalde que no te paga hasta que no lo retires? Entonces hay momentos que puedes pasar esa línea roja sin darte cuenta. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad, te lo estoy diciendo totalmente, claro. ¿Que lo retiras o no te paga? Bueno, que tuve que pedir perdón al alcalde luego por detrás, pues yo ya había salido del escenario. Pero hay momentos que tú vas a un ayuntamiento y dices, ¿de qué? Ahora yo ya pregunto, ¿de qué es el ayuntamiento? ¿Es de izquierda, de derecha, es de Podemos, es del PP? ¿Por qué? Porque hay chistes que rozan un poquito la política, pero depende de dónde lo cuentes, es una ovación o te están tirando al pilón. Entonces es muy difícil hacer humor. Antiguamente decías, ese médico que no sé qué, ahora te viene el colectivo de médicos y te mete una denuncia. O sea, yo lo entiendo al colectivo a la raza gitana, que se haya podido sentir ofendido. Lo que pasa es que yo creo que el humor está por encima de denuncias y de tal. Hay cosas mucho más graves, como quemar una bandera, insultar al rey, que esto, pero bueno, están en su derecho de denunciar. Yo no les aplaudo, tampoco aplaudo el guión de mi compañero Robert Bodegas, y además que actuaba. Él empezó en un concurso que se llamaba El Rey de la Comedia, donde estaba mi hijo, Toni Melero. Mi hijo fue uno de los finalistas con él en la 1, en Televisión Española, y es un hombre con una carrera muy dilatada, escribiendo guiones, pero se ha pasado esa rayita, bueno, pobrecito, porque de verdad tiene que estarlo pasando mal. Yo estoy convencido que como humorista, cuando tú metes un poquito a lo mejor la pata, y él ha podido sentirse que lo ha hecho mal, lo está pasando peor él que todo lo demás. Eso te lo digo yo porque nosotros la autocrítica la tenemos dentro. Entonces decimos, ya me he pasado. Y esto, no te digo cuando estás en un programa de televisión y se te escapa algo. Yo le hubiese contado un chiste de gitano que es muy bueno. Y decía, 2 gitanos haciendo todo esto. Les pasa los de Guardia Civil y gitanos, se contaba siempre. Pasa el coche de la Guardia Civil y no les parecía. Mira los civiles, encima que no nos para, encima son embusteros. No van en el coche nada más que 2 y ponen atestados. ¿Me entiendes? Pues un chiste tonto, pero la gente se reía. Pero a lo mejor vas ahora y viene un guardia civil y dice, oye, ¿usted se ha reído? No, por Dios, sentido del humor, algo tienes que contar. Es que ahora parece que cada colectivo está hipersensibilizado con respecto a esto, que todos tenemos la piel muy fina, y también es cierto que hay colectivos y colectivos. Es decir, va a ser más difícil que los médicos se sientan ofendidos por algo. Bueno, pero te he dicho médico como te puedo decir gay y lesbianas. Exactamente. Acuérdate, ¿Tú te acuerdas Arévalo, con los chistes de mariquitas? Ya está, ese mariquita que va. Eso ahora no lo puedes decir. No lo puedes decir. Vamos, no es que no lo puedas decir, tú lo puedes decir, pero yo mi autocensura me dice, no lo digas porque estás metiendo la pata. Y antes no metía la pata. Pues sí, ¿por qué no? Porque la sociedad ha cambiado mucho. No es lo mismo el humor cuando yo empezaba de la boina, de no sé qué, de no sé cuánto, al humor de ahora. Mejor? Es decir... No, yo no digo que sea mejor, es un cambio. Es un cambio. Yo que a mi edad ya no puedo decir lo que es mejor y lo que es peor. Yo llevo 44 años viviendo del humor y me voy adaptando. Y voy, ¿entiendes? Y si yo antes imitaba a Suárez o a Carrillo, pues ahora tengo que imitar a personajes nuevos. O se me muere la duquesa de Alba y mejor va 20 minutos de espectáculo, porque cuando se me mueren ya los imito, ¿me entiendes? Pero yo antes imitaba a todos los políticos, pero es que ahora mismo es que son anodinos. O sea, yo me acuerdo que imitaba a Fraga, a Carrillo, a Suárez, a Felipe, pero ahora lo que hay es que no tiene nada de personalidad. Entonces vas evolucionando, el humor tiene que evolucionar, y yo entiendo a la raza gitana, entiendo al pueblo gitano que se haya enfadado, pero también entiendo a mi compañero que la libertad de expresión, caramba, tanto que se está defendiendo en este país, es lo que ha hecho es libertad de expresión. Ahora está el juez que diga sí o no. Yo desde luego no me cambio por el juez porque lo tiene que pasar mal. Lo va a pasar mal, sí, haga lo que haga y diga lo que diga. ¿Dónde está la balanza? Vamos a ver una de esas reacciones al monólogo de Robert Bodegas. Ha habido centenares de gitanos que se han grabado en un teléfono móvil o en una cámara y han subido la reacción a las redes sociales o a YouTube. Entonces no son supuestas amenazas. Bueno, es que esas reacciones que se han grabado en YouTube no son amenazas. Hay algunas que, por ejemplo, la que yo he seleccionado es de un chaval que se pone a insultar a Robert Bodegas, pero se pone a insultar, no le dice te voy a matar. Ya. Yo entiendo que de esas no he encontrado.
pero entiendo que si este hombre ha dicho que hay 400 amenazas Sí, hombre, de muerte, igual hay 400. a lo mejor hay 220. Igual, sí, o 40. Pero a lo 50, mejor ha recibido cartas y yo tengo entendido que ha hay recibido. muchas formas de amenazar y no todas son de manera pública. En cualquier caso. Y lo bueno es que ninguna llegue a buen fin. Hombre, desde luego, eso por Dios que no pase. Pero sí que me gustaría que vieras, Tony, este chaval, no sé si tiene gracia o no. Les advierto que el lenguaje que utiliza es un lenguaje inapropiado y soez, pero yo creo que... No sé, te has reído, me parece que te has reído. Me ha parecido divertido. Vamos a ver al chaval este chaval gitano. Mira, Roberto Bodegas, que te huele el aliento de tanto beber vino, que hasta tu apellido te lo acompaña, Bodegas, que te huele el aliento a culo con esas barbas, Jesús, con esas barbas que te va a criar piojos ahí, Bodegas, así te huele tanto el aliento a culo, Bodegas y todo él, ole, los payos también, los payos, y se mete con los gitanos, mírate tú, corre, que hueles a mierda, hueles a mierda, hueles, Bodegas, corre, ¿cuál Bodegas? Comete un cagao, corre, todo el cerullo de todos los perros te los comes, y todas las mierdas de las residencias te las comes por la boca, corre, sin desafiar a los gitanos, come mierdas. Pues también tiene sentido el humor, caramba, perdona, me han cogido y me estaba riendo, sí, porque su manera de hablar, y bueno, y en ese momento se ha desahogado y ya está, pero que yo te digo que este muchacho se encuentra con Robert Bodegas en un bar y acaban tomándose un vino y festejando el humor. Es lo que tiene que hacer la sociedad. Le dice Bodegas que eres un borracho que te huele de aliento. Bueno, es que Bodegas, creo que la familia de ahí le viene, Robert Bodegas creo que tenía una bodega, ¿eh? Sí. Sí, de ahí viene que él se llame a Bodegas porque creo que la familia tenía algo de bodegas, o sea que, y él lo debe saber, por eso dice bodega, borracho, que tiene la voz, que te huele a tu... Bueno, es que la manera de hablar incita al chiste. Ahora dime cuáles son, Tony, los aspectos más sensibles que un humorista a la hora de elaborar su show, su espectáculo, tiene más reparo en abordar. La política según el lugar donde estés, por supuesto. No te puedes meter con la izquierda si estás en un... o no deberías meterte con la izquierda. No deberías. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no te vas a meter? No deberías. Pero ¿por qué no? Claro, y está la autocensura en que el chiste pase la raya roja o no pase la raya roja, pero a lo mejor es que no la pasa, pero es que a lo mejor el teniente alcalde cree que sí la has pasado y el alcalde dice que simpático ha estado. Entonces, es que es muy difícil, o sea, la autocensura la tenemos cada uno. Cuando escribes un guión, cuando te preparas una cosa, un chiste que te ha contado y dices, caramba, a ver si voy a hacer daño con esto. Yo cuando tenía 21 22 años en un sitio, y fue una de las pocas meteduras de patas que yo he tenido gordas, yo decía, televisión es que hace, te atonta con los programas. Yo tenía un crío, decía, te atonta porque ves unos programas, bueno, pues meterte con televisión. Y es que entonces no había nada más que la 1 y la 2. Y te atonta, pero luego hace programas para los tontos. Dice, como el Cantidubio, que era mi amigo Pepe Carabia, el que hacía el programa. Y entonces, estaba en Gijón, yo termino y me dice el metre, hay una chavala que pregunta por usted, una chavala guapísima, yo 21, 22 años, con ganas de conocer, las 2 de la mañana, las 3 sigues hablando, y a las 4 o las 5 de la mañana digo, bueno, yo me voy a ir ya diciendo, a ver si tomamos una... y ya me dice, oye, perdona, no, si es que me he caído muy bien, enfermero, ¿tú tienes algún familiar con problemas? Le digo, ¿de qué? Dice, tonto, algo, dice que yo tengo un hermano con síndrome de Down. Y dice, has estado genial hasta que has contado. Y me quedé, mire, se me pone la carne gallina todavía. No he vuelto a contar un chiste de tontos o el tonto pueblo, pero claro, empiezas a cortar de acuerdo. No, pero dices, he metido la pata, he ofendido a una persona, hay 2000, pero he ofendido a una. La autocensura es lo más bonito, pero lo más difícil. Claro, no te puedes meter con... Iba a decir, subnormal. Ahora tampoco se puede decir. No, claro, pero que ese tonto que iba por el pueblo, claro, los gangosos, fíjate, acuérdate, los enanos. Claro, pero los enanos estaban felices en el 1, 2, 3, acuérdate, saliendo con Chicho y Valle Encerrador, hasta que el colectivo de no sé quién, de no sé cuántos, dicen que, y los deja de sacar Chicho y Valle Encerrador, cuando estaban ganando un dineral y los otros se quedan en el paro. Y los enanos decían, queremos trabajar, pero el colectivo de no sé qué dijo que era una humillación a los enanos. Y el bombero torero, los enanos se han forrado, el padre de Arévalo, que en paz descanse, que muerto el año pasado, pues era bombero torero, y ahí iban los enanitos y tenía su profesión. O sea, el problema padre de Arévalo era enano. No, pero era el bombero torero más importante que ha habido. Era el mejor imitador de Chaplin, de Cantinflas, y ha sido el bombero torero más famoso de todos. El padre de Arévalo, un genio. Y Arévalo empezó con él, y Arévalo contaba los chistes así de fenomenal, y se forró de dinero, pero ahora mismo Arévalo no podría vender UCA, diciendo ese mariquita, o ese gangoso, o ese ese enano, o ese tonto, claro, o ese gitano, o ese... Entonces, ¿de qué hacemos humor?
Pues de otras cosas, caramba, pues acabas metiéndote contigo mismo, acabas diciendo sí, vacilando. Tú cuando te pones verde a ti mismo, tú sales al escenario y empiezas a decir, porque no sé qué, es que esta barriga porque me casé, y empieza, porque están todos con barriga, ¿sabes? Digo, pues no la llaman barriga, hay quien le dice la barriga cervecera, la curva, digo, pues no, esto le llaman el ciprés. Se queda entonces, digo, sí, porque le da sombra al muerto. Y entonces empiezan todas ellas, ¡ja, ja, ja! Y le pegan al marido. Entonces, bromeas contigo mismo, con el inserso, pero que la tercera tiene un sentido del humor muy bueno. Entonces, pues yo cuento los viajes del inserso que hacía mi padre, de la gente se ríe. O sea, tienes que ir evolucionando, actualidad, ¿entiendes? Creo que Puigdemont esta mañana entra en un bar y le ha dicho, le pongo un café y dice, no, que me espabilo. Pues entonces, chistes tontos, cortos, como está fuera, no creo que me demande. Bueno, espérate que ese hombre llega a los tentáculos. Llega a todos lados. Sí. Tampoco te puedes meter con la no, pero presión. ese mismo de Puigdemont yo no puedo contar en Cataluña ahora mismo. No. Claro, porque me puedo recibir un tomatazo o un un fuet. Bueno, me tiran un fuet, me lo como. De Tarradellas. Tampoco Antes había chistes sobre las regiones, el maño, el vasco por lo brutos que eran. Esto aún se puede respetar, ¿no? No, respetarse, hay que respetarlo siempre. No, pero que el público te lo puede respetar. Pero puedes tener problemas también. O sea, sí que te empiezo a contar mis problemas. O sea, en 1981 había un programa de televisión llamado Ding Dong que hacía José Antonio Plaza, que presentaban Mayra y Andrés Pajares. Y entonces yo salía toda la semana, las hermanas Hurtado, y yo haciendo algo cómico. Y entonces era sobre cocina, había terminado un 2-3, era un descanso del 1-2-3, y era un programa que se llamaba Ding Dong, lo presenta Plaza, el director, y me dice, Toni, tú cada semana vas a salir haciendo algo. Un día decían que la leche suiza era mejor que la española, y salí con una vaca, hablando no sé qué, bueno, vale. Y un día me dice, vamos a hablar de la cocina gallega, de la empanada gallega. Y entonces había una mujer del tiempo, que era Pilar Sanjurjo, que era gallega, yo me vestí de gallega, y yo dije, vamos a hacer la empanada, pues como si fuese la harina en forma de polvo de nieve, con ese iba echando los huevos en forma de granizada, el agua como si rodriese, bueno, pues estuve, el Faro de Vigo me dedicó 2 días enteros a la primera página del Faro, y tengo mi mejor amigo en Vigo y me dijo, no vengas que te matamos aquí. Digo, pero si no he dicho nada. Dice, sí, mientras la gallega, has dicho iño, porque salían las hermanas y decían percebiños. Dice, aquí no decimos percebiños, decimos percebes. Y te estoy hablando del 81, ya había sensibilidad. O sea, que ya en aquella época... Sí, era cuando empezó también la democracia. Entonces, es muy difícil hacer humor, pero yo todavía no me han pegado nunca, entonces con lo cual estoy tranquilo, los feliz. Los son los únicos que no se quejan. Eso lo digo, ¿ves? Eso lo cuento yo en el escenario. Vamos a ver, no tienen parados. Dedican semanas a los humoristas, dedican calles a los humoristas, hacen festivales de humor. Esto no lo sabía yo. Sí, y no tienen parados. Y hacen el mejor fresón junto con Aranjuez de España. Claro, dice que uno del EP cargado, ¿ves? Pero eso lo cuenta el EP y se ríen. Uno del EP cargado con un saco. Dice, tú lotero, ¿qué lleva allí el saco? Dice, llevo estiércol para la fresa. Y dice, no las has probado con nata. ¿Entiendes? Pues eso lo cuentas en el EP y en el EP se ríen. Pero a lo mejor lo cuentan en otro lado y no lo entienden. O sea, que no sabía yo que en el EP hacían festivales riéndose de ellos mismos, calles. No, pero calles dedican a los humoristas, y es un pueblo donde la gente tiene un sentido del humor, y además es que ¿quién conocía al EPE hasta que empiezan a hablar del EPE los humoristas? Ese es el problema. Hay gente que aprovecha algo para... Mira, nosotros ahora queremos hacer una estatua a Chiquito de la Calzada, que te lo comentaba antes fuera del programa. Entonces, cuando muere Chiquito de la Calzada en noviembre del año pasado, hay un pueblo en Lugo que se llama San Pedro de Mor. Sí. San Pedro de Mor. Y el pueblo dice, anda, pues nosotros tenemos el apellido del Conde Mor. Y entonces hacen la ruta del Chiquito y todos los bares del pueblo se aprovechan y la gente va de ruta de Chiquito. Consigue hacer el alcalde, uno de los protagonistas del anuncio de Campofrío. Como había muerto Chiquito, sale. Yo contacto, la asociación nuestra, contactamos, Bigota Roce y yo, hay varios, con el alcalde. Viene a Madrid, hablamos en Fitur para hacer un festival y queríamos poner la estatua en San Pedro de Mor. Chiquito no conocía a San Pedro de Mor, San Pedro de Mor no conocía a Chiquito, pero ellos se han aprovechado y ahora todo el mundo conoce a San Pedro de Mor por el apellido. Y en los periódicos ponía, Majestad, don Felipe, concédale el título, a título póstumo, el Conde Mor, y que lo ponga. Bueno, al final, por problemas del ayuntamiento o lo que sea, no lo hemos llegado a celebrar allí, pero bueno, la estatua ya estamos adelante con ella. Y ¿En qué localidad? Pues hay montones de sitios que la quieren, pero a mí me gustaría que fuese Málaga. Porque es su patria, ¿no? Hombre, su patria, lo que pasa es que ayer en otro medio de comunicación dije que ojalá sembremos España de figuras de Chiquito de la Calzada, porque ese hombre no ha hecho daño a nadie. A ese hombre le quiere todo el mundo. O sea, ahora tengo una residencia van a hacer una residencia en Cantabria y me han dicho que quieren poner una en la entrada, porque este hombre se hizo famoso a partir de los 60 años. A mí me decía, Toni, no te imaginas el hambre que he pasado, me cago en mi muela, ya no sé dónde meter el dinero, me cago en tu muela. Y es verdad, un hombre que a los 60 empieza a ganar dinero, entonces es bonito tener una estatua dentro de una residencia de mayores o en la portada. En Leganés hoy hay una noticia que dice que quieren quitar una estatua de Che Guevara y ponerla de Chiquito de la Calzada. O sea, tenemos ofertas. ¿Qué te parecería eso?
Pues no me gustaría suplantar a nadie, pero no, por supuesto, prefiero la de Chiquito a la de un señor que yo no comparto ni sus ideas ni su manera, por Dios. O sea, es que la gente le tiene como un ídolo, pero hay que saber lo que hizo. Pero no voy a hablar en historia, ni quiero hablar de política, porque el Che Guevara y yo no defiendo así. Bueno, pues me gustaría que hablaras de política, pero coyunturalmente, porque te voy a preguntar, antes de irnos a publicidad, que nos queda muy poquito tiempo, por los políticos que más argumentos os han dado a los humoristas, los más parodiables. Hombre, yo te hablo de la época divina de la democracia. Vamos a ver, tú pasas de... Estos tenían personalidad, ¿eh? Claro, no, y aparte que tú pasas de una democracia, una dictadura a una democracia. Entonces, claro, tú no podías imitar a Franco. ¿Entiendes? No podía imitar al rey. Ahora puedes decir, pues me llena de orgullo, satisfacción y alegría de estar en este programa en este bonito día. Esto hace años te significaba que te sacaban así. Pero claro, cuando tú en la democracia ves que yo me acuerdo, igual, te cuento otra. Presenta, sí, es que me encantan las anécdotas. Pues Kiko Ledgar presenta en Zaragoza una cosa benéfica. Tenía que ir Manolo de Vega, que en paz descanse, Manolo de Vega no puede ir, y me llaman para que vaya yo a sustituir a Manolo de Vega. Tenía 22 años, era un crío equivocándote, pero claro, yo salgo y me pongo a decir, soy plenamente consciente que puedo prometer y prometo, y puedo prometer y prometo, y entonces en el público estaba Chema Suárez, que luego acabó siendo un gran amigo mío, con el que como el hermano Adolfo Suárez, y al lado un señor que se levanta y me dice, hijo de la gran... ¿Sí? Y Chema Suárez se cree que se lo dice a su hermano. Y yo pienso que me lo dice a mí. El caso es que acabaron a guantazo los dos. Yo me tuve que meter para adentro. Y Kiko Ledgar salió y dijo, bueno, perdone, que es un chico joven, que no sé qué, no cuánto. Pero claro, era bonito, porque tú imitabas y decías, no, está, hay que decirlo. Decía, hijo de puta, ¿quién se lo decía? ¿A ti o a...? No lo sé, a mí me dijo Kiko Ledgar, quédate en el camerino, chaval, no salgas, que está la policía y que no sé qué. Acabaron aguantando y todavía Chema Suárez se pregunta, no sé quién se lo decía, pero yo le di por si acaso. Pero bueno, cuando tuve la suerte de imitar la suerte y el compromiso de imitar a Manuel Fraga 3 veces o 4 en Florida Park, que yo en Florida Park estuve 6 temporadas, y yo el primer día que le imité yo estaba temblando, yo decía, me muero, porque ese señor sentaba así. Pero con él presente. No, aquí sentado, aquí, en la Florida Park, y era la convención de Alianza Popular, cuando era Alianza Popular, el presidente arriba, 600 y pico personas fumando, que todos fumaban, y me vienen al camerino a mí y me dicen, te hablo de Carlos Ruiz Soto, de José María Alba del Manzano, de Gallardón, que era un niño, el Delfín Bestringe, que luego se ha metido a otro partido raro. Bueno, y me vienen todos al camerino y me dicen, creo que imita usted a Don Manuel. Sí, pues no lo haga. Pues no lo voy a hacer. Yo tenía todo el espectáculo con vídeos, caricaturas, o sea, estaba todo montado ya. Y me dicen, que no lo haga. Digo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y dice, sí, no lo haga, por favor, de que está ahí. Digo, pero si es que yo imito a Carrillo, a Suárez, a Felipe y a él. Si lo quito, él ve que imito a los otros y él no va a pensar que el día que no viene es que le pongo verde. Y yo no le ponía verde, nada más que decía, creí que era yo. Yo nada más que decía, digo, usted se ha equivocado, don Manuel de profesión, claro. Y cuando empiezo a hablar de don Manuel, las 600 personas dejan de mirarme a mí y le empiezan a mirar a él. Y así todos mirando a él. Y yo ya siento el vacío de sentirte solo con un Vitorino ahí, sentado así. Digo, mire usted se equivoca, usted tenía que haber sido hombre del tiempo. Digo, pues está Pilar Sanjurjo, que era la mujer del tiempo en ese momento. Digo, cuando sale la gallega y dice, ¿qué tendremos ligera nubosidad por el norte? Digo, yo no me la creo. Digo, usted saldría y diría, mañana llueve, y si no llueve le pego una patada a la nube. Y yo sigo diciendo, y de pronto él hace, y hace los 600, bien, ya. En ese momento yo tuve colitis mental y de todo. Y luego ya pues llegué hasta... bien, ¿no? Sí, porque luego ya incluso he tenido comidas en privado con él, con poca gente, porque le debe de gustar, porque si no te pegaba un meneo, claro. Pero bueno, hay muchas anécdotas en una carrera tan dilatada. Ha sido un placer tenerte, arrancarnos muchísimas sonrisas esta tarde. Estamos acostumbrados a hablar de cosas menos divertidas, menos agradables, y te agradezco mucho, Tony Antonio, que hayas estado con nosotros. Pues pon un humorista en tu programa. Pues que hay mucho paro en esto. Abogado, acuérdate, te lo he dicho. Señoras y señores, ¿se han divertido? Díganle que ponga un ratito de humor todos los días en el programa. Gracias. No, pues vamos a plantearnos. ¿Y por qué no, abogado? Aquí el que manda no soy yo, el que manda es ese, el de los rizos. El que no nos ha hecho ni caso, que está con el móvil. Bueno, el que está con el móvil. Nos tenemos que ir a publicidad. Ha sido un Tony Antonio. Igualmente, muchas gracias. Publicidad, y a la vuelta estamos con Iván Vélez, ya se lo he dicho al principio del programa. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 19:59 y 55 segundos, prácticamente las 8 de la tarde, y estamos en presencia de Iván Vélez Cipriano. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Viene además con un look muy similar al mío, solo que él lleva el cuello Mao. Esto es un cuello Mao, esto distingue a los hombres verdaderamente elegantes de los que no lo somos.
Además viene con un bronceado que has tenido un verano... Suelo preguntar a todos los invitados, al menos en esta primera semana, la semana de la reentré, que ¿dónde habéis estado de vacaciones? Pues yo he estado de vacaciones en un pueblo que es el mío, que se llama Carrascosa, y está en la Sierra de Cuenca, que es un sitio fenomenal y que recomiendo a todo el mundo, claro. Carrascosa, en Cuenca. Sí, en Cuenca. Cuenca es bellísimo. Yo conozco la ciudad mucho. He estado... todos los inviernos voy al menos una vez. Pero la provincia no la conozco y yo sé que es muy bonita, además me lo lleva diciendo mi amigo Iván desde hace mucho tiempo, que es una provincia muy bonita. ¿Tu pueblo dónde está? ¿En qué parte de la provincia? ¿Norte, sur, este, oeste? Cuenca, que es como una especie de pentágono, pues en el pico de arriba, en el vértice de arriba. Estamos ya lindando con Guadalajara. Estás invitado, por supuesto. Fenomenal. Habéis celebrado, de hecho, este verano, bueno, además lo organizas tú. Cuéntanos, espectadores, ¿en qué consiste todos los veranos organizas en tu pueblo una suerte de convención? No, bueno, tú te refieres a los encuentros en el lugar, ¿no? Sí. Bueno, eso se hace en primavera, son un ciclo de conferencias que vamos haciendo ya, me parece que 13 años. ¿Y organizas tú, no? Sí, los organizo yo, sí. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en buscar un tema y llevar gente para que haga conferencias relativas a ese tema y debatir y convivir ahí un fin de semana. ¿Y tu pueblo es pequeñito? Pues es un pueblo que ahora mismo debe tener empadronados 65 personas, por ejemplo. 65 personas. Bueno, la España vacía, famosa. ¿Tú creciste allí? Sí, claro. ¿Y el instituto y el colegio? Al instituto me tuve que ir a Cuenca y luego a Madrid, pero el colegio iba yo al pueblo al lado, que es Beteta, un gran colegio, en el cual estoy muy orgulloso de haber pertenecido a él. ¿Y al cole te ibas a la Cuenca capital? Al instituto. Al instituto, perdón. La EGB, yo hice la EGB, dada sí, mi avanzada edad, y a primero de BUP lo hice en Cuenca y luego ya me vine a Madrid. Esa es mi biografía. Pues ese es Iván Vélez, que ya les he dicho a los espectadores, te conocen de sobra, pero vamos, ya les he dicho que eres uno de los discípulos, a mi juicio, él dirá que son las cosas suyas juzgarlo, más aventajados de Gustavo Bueno, que hace además 2 años se ha hecho este verano que falleció, y que es el autor de una obra que a mí me parece fundamental, que es imprescindible, para entender no solo el pasado, sino, ojo, el presente. Lo que lleva ocurriendo en Cataluña en los últimos años es muy importante conocer sobre la leyenda negra, aunque él dirá que su último libro no es ese, que es El mito de Cortés. Bueno, pues ya saben que esos son los 2 últimos libros de Iván Vélez. ¿Y estás trabajando en un tercero? O sea, en un tercero. Hay antes otros libros, pero que no son de historia, ¿no? No del todo. Estoy trabajando en un libro que tengo que entregar antes de que acabe el año sobre la conquista de México. ¿La conquista de México? Sí. ¿Y también te dedicas a derribar mitos negrolegendarios? Sí, siempre, todo el rato. De manera obsesiva. Sí, porque la realidad, como tú bien dices, la actualidad nos devuelve continuamente materiales negrolegendarios, ya sea del pasado, ya sea reelaborados, ¿no? Entonces yo pienso que como contamos con una documentación muy abundante, con unos archivos muy potentes en España, pues trabajándolos podemos ir desmontando todo este tipo de leyendas, que no en vano se llaman leyendas, que son pues construcciones, relatos que se arrojan sobre la historia de España, que tienen una repercusión en el presente bastante potente, como estamos viendo en todo esto que tiene que ver con el proceso independentista catalán. Yo escribí el otro día, defendía una tesis muy similar a la tuya el otro día en Facebook, en mi muro de Facebook, decía que la leyenda negra estaba en la base, en el sustrato de lo que hoy ocurría en Cataluña, y me decía un amigo, en fin, es un tipo listo y bastante cultivado, y me decía: no te engañes, Rafa, la leyenda negra es una cosa que conoce una parte muy pequeñita de la población, eso no afecta a lo que ha ocurrido en Cataluña, que es una movilización de millones de personas. La leyenda negra es historia, que la conocen los historiadores o tal, pero que no te engañes, eso no tiene nada que ver. No, pero creo que hay que distinguir ahí entre acto ejercido y acto representado. Es decir, tú puedes estar involucrado en unos asuntos sin tenerlos, digamos, delimitados, sin que estén distinguidos de otros. Es decir, que tú puedes estar imbuido de la leyenda negra sin saber ni siquiera que existe tal concepto historiográfico. Eso no anula la vigencia de la leyenda negra, que yo creo que es muy importante. Vale, ¿y cómo los españoles y más concretamente los catalanes separatistas han sido infectados por esa leyenda negra? ¿Por qué vías? Bueno, han sido infectados por la vía educativa, sobre todo, por la vía de una vida pública catalana, pues que trata de establecer, o sea, de romper puentes con la historia de España, cosa que es imposible, pero bueno, a nivel propagandístico puede tener que ver, o sea, puede ser posible, perdón, y bueno, pues
¿Cómo llega un chico que nace en Tarrasa, por ejemplo, a creer que España es un Estado opresor ajeno que habría pisoteado las libertades de Cataluña? Pues con una educación completamente falsificada, que tiene además mucho de negro legendario, porque ya no es que España se presente como una especie de traba al desarrollo de una Cataluña que si no se comería el mundo, ¿no? Sino pues que además se enseña pues que somos un pueblo genocida en nuestro despliegue americano, violento, codicioso, etcétera. Yo creo que las interpretaciones que se han hecho de los actos que empezaron a producirse hace justo un año, pues tiene mucho que ver con los habituales componentes negrolegendarios. Pues la incapacidad de los, como decía Juderías, por cierto, como decía Julián Juderías, la incapacidad de estar homologados con las democracias o con el progreso o con las naciones europeas. Por eso ellos pues quieren ser europeos a toda costa, ¿no? Pero eso un espectador ajeno podría decir, bien, es que piense esto un británico, un francés, un norteamericano está bien, pero me estás diciendo que los propios españoles están siendo contaminados por la propia leyenda negra. Es que vamos a ver, los británicos no sufren esa leyenda negra. No, es que el caso español es especialmente grave porque ya no es que nos acusen desde fuera, sino que desde dentro nos flagelamos y nos hemos tragado completamente esa propaganda. Ese es el problema de la leyenda negra. La leyenda negra, de hecho, además, estuvo más o menos poco combatida durante siglos, mientras los españoles no se avergonzaban de ser españoles, ¿eh? Pero claro, desde el momento en el cual esta gente se autodesprecia de tal modo, pues asume toda la carga negro legendaria que viene de fuera e incluso la fabrica. ¿Notas en los últimos años, a raíz de la bibliografía que tú particularmente, luego hace un par de años Elvira Roca, Pedro Insúa ha sacado un libro, 1492, España entre sus fantasmas, Ricardo García Cárcel también? El tema de la leyenda negra es recurrente, ya no solo entre élites intelectuales o determinadas editoriales, sino que es un asunto cada vez más presente. ¿Esto puede ayudar a revertir la leyenda negra? Yo creo que sí, porque el conocimiento de los hechos pues impide que tengan operatividad negativa. Es decir, si se demuestra, como así es, yo creo, a mi juicio evidente, porque creo que tengo los datos suficientes para no admitirlo, si se demuestra, por ejemplo, que el despliegue, conquista y civilización que los españoles hacen en América pues no fue un genocidio, sino otra cosa muy diferente, pues es inadmisible esa acusación, por ejemplo, ¿no? Si se demuestra pues que en todos los momentos históricos la participación de catalanes y vascos, y digo esto porque son las dos regiones con mayor beligerancia separatista, pues estuvieron absolutamente involucrados. Si hubo virreyes en América que habían nacido en Cataluña, pues no entiendo entonces, salvo pues una manipulación muy burda, a qué viene negar la participación de estas regiones en esta empresa de carácter universal. Entonces, por eso pienso que todo este tipo de obras y las que vendrán, incluso también las que van ganando terreno en prensa, que me parece que es un frente importante, pues tienen una gran importancia. Además, tú escribes, participas en tertulias, medios de comunicación, ahora mismo estás delante de unas cámaras, pero yo que soy amigo de Iván, he visto como los asuntos que tú tratas cada vez tienen una mejor recepción en los medios de comunicación. Has escrito dos terceras de ABC, ¿o una? Sí, dos, creo. Dos, sí. ¿Te ha entrevistado Emilia Landaluce? Landaluce me entrevistó hace un año y pico, sí. Es un asunto que Iván obviamente lo trata muy bien, pero es un asunto que va ganando envergadura. Yo espero solo esto que se traduzca en una concienciación de la anomalía española. Yo entiendo que al margen de las élites intelectuales debe operar, para revertir este proceso, es fundamental la cultura popular. Sí, novelas, cine, televisión, series. Tenemos el novelista más importante de España, el que vende más millones de libros, que es Arturo Pérez Reverte. Es un tipo que él mismo se dice patriota y yo hasta cierto punto le creo. Yo creo que él ame a su país, pero desgraciadamente este hombre, ¿qué pasa con este hombre, con Pérez Reverte? Pues yo creo que tiene cierta congestión neurolegendaria, por darle un toque así médico. Pero si este hombre siempre habla de las batallas y de la épica hispánica y de los tercios... Sí, pero por ejemplo incurre en uno de los
errores más habituales al analizar la historia de España, pues la idea de que en España no hubo ilustración y de que de algún modo perdimos el tren de la historia en el 18, en el 19 ya lo habíamos perdido del todo, y eso no es así, porque además si uno acude a los textos de la época y los coteja con Voltaire y todas estas lumbreras europeas, se da cuenta, y voy a poner un nombre con falda sobre la mesa, como el padre Feijóo, un hombre de iglesia, se da cuenta que el padre Feijóo era muchísimo más racionalista que esos ilustrados pues, que han tenido esta huella tan... Claro. Hay un mundo riquísimo ahí. Claro. Lo que yo quiero dejar de relieve es que en el 18... en España hay pensadores, por supuesto, a la altura de cualquier otro de Europa y con ventaja en algunos aspectos. Por ejemplo, un dato muy concreto. Muchos sostenían que los hispanoamericanos, por cuestiones de clima y de geografía y de latitudes y tal en la que se movían, tenían un desarrollo muy rápido en su juventud, pero se estancaban. No podían seguir adelante pero en su desarrollo intelectual y físico también, ¿no? Claro, Feijóo niega eso, por ejemplo. Y claro, es que eso no se puede admitir, no tiene sentido, no encaja con la realidad. Pues eso es una cuestión que tiene mucho que ver luego con el racismo posterior y con una serie de intereses bastante turbios, a los que se sumaron algunos españoles, por supuesto, claro. Pero bueno, como es para poner un ejemplo de hasta qué punto en España, por ejemplo, la superstición, al margen de sus componentes populares, pero la superstición tenía unos límites que los impuso precisamente la Inquisición, por ejemplo, que es sobre la que se arrojan muchos de los males precisamente en ese siglo, la Inquisición, cuando en otros países pues también había censuras de todo tipo. O sea que bueno, ahí es todo un mundo. El papel de la Inquisición, además, que los juicios inquisitoriales de la Iglesia Católica tenían, por otra parte, muchas más garantías. Claro, eran garantistas, eran muy garantistas. Y además es absurdo analizarlos descontextualizados porque claro, es que existía todo un mundo jurídico civil pues claro que recurría a las torturas y otro tipo de métodos, pero en España y en cualquier otro sitio del mundo. O sea que aquí la descontextualización se hace siempre con unos intereses muy concretos. Ortega hablaba de hombres de acción. Iván Vélez es una cabeza intelectual de la que debemos aprender muchos, pero también es un hombre de acción. Le digo, escribe libros, nos ofrece muchas veces su visión de la realidad en diferentes medios de comunicación, pero también se patea a la calle y hace cosas como, por ejemplo, marchar en tanto que presidente de la Fundación de Naes. Director de la Fundación de Naes, siempre me equivoco, a la manifestación del próximo 9 de septiembre en Barcelona. A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, pues de Naes se va a sumar, por supuesto. A mí Opazo me llamó hace meses y... ¿Estuvo ayer aquí? Sí, lo vi. Y me pareció que era una iniciativa interesante, nos hemos sumado como fundación, estaremos ahí presentes. Yo estuve ya también, por supuesto, el año pasado en la manifestación multitudinaria del día 8 de octubre y yo creo que es fundamental dar la batalla en el frente, y el frente está ahora mismo allí. El frente hasta el momento, pues un frente con unos niveles de civismo bastante elevados, pero que no hay que descartar que se recrudezca. Entonces, pues para intentar evitar esto y para intentar además que se produzca el gran robo de la nación, que no otra cosa es la secesión de Cataluña o de cualquier otro territorio, creo que todos los españoles debemos pisar la calle, efectivamente, y enfrentarnos a estas sectas verdaderamente perniciosas. Bueno, pues ya saben ustedes, han visto además el cartel del próximo domingo, 9 de septiembre, ahí lo están viendo, gran manifestación en Barcelona a las 12, inicia en la Avenida del Paralelo y finalizará en la Plaza de España. Ya saben ustedes quién es el impulsor de esta iniciativa, a la que se une también la Fundación de Naes. Sí, hay que decir, que una pincelada, en relación con las élites de las que hablábamos, que piensen los ciudadanos españoles hasta el papel que han jugado esas élites en la estabulación regional de nuestros conciudadanos, y en la creación de barreras internas al calor de mitos como el de la cultura para que haya diferencias radicales entre regiones españolas, cuando es un verdadero artificio, porque si uno va, por ejemplo, a las crónicas americanas, que es un tema que nos da una visión muy interesante de cómo se movía aquella gente, las diferencias pues eran bastante mínimas en cuanto a regiones, otra cosa serían en cuanto a estratos sociales, pero bueno, que la gente reflexione sobre ese asunto.
Vamos a publicidad y a la vuelta hablaremos, ya se lo he avanzado a nuestros espectadores, sobre, ¿lo llamabas el contubernio? Sí, un artículo se llama El contubernio de la Ametlla. De la Ametlla. Un malicioso juego de palabras, claro. De Ametlla del Vallès. Yo ya les he explicado a los espectadores que, en fin, que es algo que te anuncio ya, que yo lo he incluido en mi libro, y que es una suerte de, no sabría llamarlo así, confabulación, pero reunión de ilustres intelectuales, algunos políticos, otros expolíticos de la izquierda, de la derecha, del catalanismo, que al calor de la inteligencia norteamericana se reúnen unos años antes de la transición, en pleno franquismo, para dibujar algunas de las líneas maestras que luego acabarían confirmándose en el texto del 78. Nos va a hacer un resumen Iván Vélez, a partir de, dentro de, un par de minutos, que es lo que dura esta publicidad. 8 y 19 minutos, casi 20 minutos. Nos quedan 10 minutos para acabar el programa y 10 minutos que vamos a dedicar a el contubernio de la Ametlla. La Ametlla del Vallès es una localidad en el Vallès, que es una provincia, una comarca dentro de la provincia de Barcelona. De Barcelona. A ver, ¿qué pasó allí? ¿Por qué es importante? Pues la Ametlla del Vallès. Es importante porque allí en diciembre del 64 se produjo una reunión muy interesante, muy interesante. Vamos a ver, estamos en pleno franquismo, años 60, estamos ya después del plan de estabilización, a partir del 59, y en España se están produciendo unos cambios, tanto económicos como políticos. Yo sostengo que el franquismo no es algo monolítico durante 40 años, sino que había muchas familias enfrentadas entre ellas, pero opuestas a otros, con un enemigo común que sería el comunismo. Entonces, en este contexto de Guerra Fría, dos bloques, ya se nos ha olvidado, pero existieron dos bloques, Unión Soviética y Estados Unidos, pues España era un país ciertamente anómalo, en el sentido de que era anticomunista, pero no era una democracia de mercado homologable a la americana. Entonces, claro, existía la posibilidad de que, por un lado, se vinculara al lado occidental, como así fue desde los factores del 53 en adelante, pero todavía había pues una oposición que era precisamente el PC, y podía haber cierta infiltración del comunismo, como así se intentó por varias vías, empezando por la revolución del maquis, fallida desde el principio, pero también por la vía cultural. Entonces, en España, aparte de otras estrategias de carácter bélico, de carácter económico, hubo una estrategia de carácter cultural que trató de aglutinar a una serie de personas pues, que habían pertenecido al régimen, pero que eran ciertamente algo discrepantes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, como un personaje importantísimo, al mismísimo Dionisio Ridruejo, hombre de camisa azul de primera hora, que luego se distanció. Entonces, ahí se fue configurando, dentro de una estrategia de escala europea, un comité español del Congreso por la Libertad de la Cultura, que este era el gran organismo financiado por una serie de fundaciones interpuestas, tras las cuales estaba la CIA, pues que trató de captar a ciertos grupos intelectuales. El grupo intelectual español, que estaba dirigido desde París, pues tenía entre sus integrantes a Fernando Chocagoya, arquitecto, tenía a Pedro Laín, tenía a Julián Marías, tenía pues a Aranguren, en fin, a Julio Caro Baroja, un montón de gente que estuvo gravitando en torno al propio Tierno Galván, que estuvo gravitando en este ambiente. El proyecto a gran escala consistía en intentar construir unos Estados Unidos de Europa, una especie de pre-Europa, de Unión Europea, perdón, parecida a la actual, y ahí entraba en juego la idea de federalismo. ¿Por qué? Porque había que federar esas naciones pues ya constituidas. Entonces, en España lo que se hace es una lectura a escala interna de ese gran proyecto, y lo que se configuran son unos núcleos regionales que impedían además que un partido pudiera hegemonizar toda la nación. En este caso podría haber sido el Partido Comunista, y ahí lo que se constituyen son una serie de núcleos. Los dos primeros de ellos, los más claros, son el llamado Grupo Catalán y el llamado Grupo Castellano. Digo castellano porque no todos eran castellanos, evidentemente, lo que se entiende por Castilla ya a esas alturas del siglo. Entonces, ahí lo que se empiezan a celebrar son una serie de encuentros. Este es el primero de ellos, encuentros no por casualidad llamados
Cataluña-Castilla, donde se discuten aspectos que tienen que ver con la lengua, con la financiación, en fin, que son un precedente del actual debate. Y entonces creo yo que son ellos y otros grupos también los que van configurando esa conciencia que aflora ya en la legalidad y en cierta realidad en la Constitución actual. Esa idea de que hay una especie de nación de naciones, utilizando esta fórmula que tanto empleó Anselmo Carretero y de la que son deudores Zapatero y otros muchos, y bueno, pues ellos fueron teniendo reuniones y la primera de importancia se produjo en este palacete, que además era propiedad, ojo, de Félix Millet Maristany, el padre del saqueador de esa institución, Palau me parece que es. El Palau de la Música, sí. Que además tenía una relación muy directa con Jordi Pujol, porque hay que decir que frente a este contubernio, que yo lo llame así porque muchos participaron en el contubernio de Múnich, se celebraron otros contubernios donde los invitados eran estrictamente catalanes. O sea, había dos escalas, como está ocurriendo ahora. Es decir, ahora todos sabemos que hay, incluso el gobierno que se pliega a los deseos del catalanismo, pues tenemos un bloque llamado catalán frente a lo que se presenta como el bloque español, como si fueran la misma escala, pero luego ya se sabe que dentro de la propia Cataluña pues hay unos movimientos constantes que esperemos que la discordia opere y los desactive. Por parte del bando catalán, ¿cuáles eran los asistentes? Me he traído aquí una pequeña chuleta porque no me acuerdo de todos. Estaban allí Antonio Badia Margarit, Lluís Beltrán, Josep Benet, hombre importantísimo, senador muy importante. Estaba José María Castellet, María Manent, eran gente de la literatura, del mundo de la edición, de la cultura. Estaba Gomis, que son los Gomis son los que ponen en circulación la revista El Ciervo, que todavía sigue publicándose. Estaba Joan Raventós, que ya sabemos que luego se reorientó hacia el socialismo, e incluso estaba José María Maragall, el gran historiador, que tengo que decir que yo, que he mirado más o menos las actas de esa reunión, es el menos beligerante de ellos, frente al más exaltado, que era sin duda Josep Benet, que habla pues en términos de autodeterminación clarísimos. Año 64, insisto, parte castellana, y para cerrar la convocatoria, digamos, Aranguren, quizá un hombre con mucho peso, aunque fue muy escurridizo como él era, ¿verdad?, en aquella reunión. Ridruejo, que fue el más beligerante, que habló también de autodeterminación, habló también de que España estaba un poco menos invadida. Camisa vieja, sí, es que la gente tiene que darle una vuelta a esto de las camisas viejas, hay que llevar la camisa a la lavadora, ¿verdad? Estaba Pablo Martizaro, que era el enlace, digamos, con París, y bueno, pues entre bastidores hay que decir, aunque no llegó a participar, estaba Ruiz Jiménez, figura importantísima en la cristalización de los movimientos que surgen y de esa socialdemocracia o movimientos democristianos que navegan en esas aguas. Es decir, la inteligencia norteamericana o los estadounidenses instan a esta reunión, pero ellos no están presentes en estas reuniones. No están presentes. No es que insten a la reunión, ellos lo que hacen es configurar este comité, auspiciarlos, poner en marcha pues diversos encuentros, diversos proyectos editoriales, y como consecuencia de esto, para que veamos un poco lo que se estaba buscando, se establece el proceso de la Asociación de Culturas Ibéricas, porque hay que tener en cuenta que estos proyectos culturales abarcaban a toda la península ibérica porque ¿quién estaba también en Portugal? Pues tampoco estaba Salazar. Claro, estaba Salazar, que era una especie en el cual los americanos veían una especie de Franco en el espejo, ¿no? El iberismo no ha sido de fiar nunca, Iván. El iberismo no es de fiar, no. El iberismo deja siempre la puerta atrás a la... no al federalismo, sino al confederalismo. Y ahí, claro, a ver, para que hubiera un iberismo interesante habría que tener muy claro cómo se llega a él, porque ahí sí que te pueden colar. Bueno. Y sobre yo todo creo que está claro, ¿no? Es la izquierda, y en particular la izquierda catalanista, la que ha sido la principal instigadora de ese fenómeno que se ha dado a llamar iberismo. Aunque tengo que decir, ya sabes que yo estoy de izquierdas y derechas, trato de evitarlo porque me parece que confunde más que aclara, que esto es de izquierdas poquito, más bien lo otro. Bueno, Ridruejo yo no sabría cómo calificarlo, pero en cualquier caso, ¿tú te atreves a decir que esto puede ser un prólogo de lo que luego vino? Porque en realidad no hay conexiones entre aquello del 64 y lo que empezó a partir del noviembre del 75. Hombre, vamos a ver, yo en el artículo ese que está en el Catoblepas, este artículo me parece que hace 4 años o por ahí que lo publiqué, lo cierro diciendo los cargos y los reconocimientos que tuvieron estas personas.
luego durante la democracia. Durante la democracia. Y todos tuvieron su medallita, su carguito, su escaño, su curul, que dicen los hispanoamericanos. Por algo será, por algo será. No me digan que no es interesante y no es una cosa que sorprendentemente no se conoce. Yo, esto que lleva desde hace años Iván en el Catoblepas, luego también escribió una versión más reducida para la Gaceta, me ha llamado mucho la atención siempre. Y en tanto que pueda suponer un prólogo a lo que luego vino, me parece extraordinariamente interesante y que ha pasado absolutamente inadvertido. Iván Vélez, ha sido un placer, como siempre. Mutuo. El próximo 9 de septiembre estará el director de la Fundación DNAES en la manifestación barcelonesa para procurar que este país nuestro no se nos rompa. Muy bien. De manera que gracias, en tanto que español que soy, gracias por estar allí, Iván. A vosotros. Informativo de Intereconomía.